Hola a todos, soy Danilo Ruiz y bienvenidos al tercer episodio del podcast de Hogar. Este día tenemos un tema muy importante y creo que esencial para nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y quiero compartirles que no estoy solo, está también acá un gran amigo, y no solamente amigo, sino formamos parte de esta comunidad aquí en Monterrey llamada Hogar, y él es Paco Palomera. Hola Danilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Vato? Bien, contento, emocionado, un poco nervioso, pero Yo también. expectante de lo que Dios va a hacer hoy a través de nosotros. Yo también estoy muy emocionado. Paco, nos conocimos desde ya muchos años, y fue hace algunos meses que Dios como conectó mucho nuestros corazones, ¿no? En la visión. Es correcto, ya como que el Señor ya había estado preparando nuestros corazones con ciertos temas y resaltando estos temas pues tan bíblicos, ¿no? Digo que no son temas que de repente se nos ocurrieron a nosotros, sino que ahí está en la palabra, y como el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, Sí. como que Él empezó a recalcar esas verdades acerca de Él, y bueno, pues en una de ellas tenía que ver este énfasis en el discipulado y el ser transparentes y estar con este, no solamente un discipulado, sino como un codiscipulado. Wow. Entre nosotros. Sí. Y la importancia de que como iglesia pues estemos juntos, compartiéndonos la palabra, creciendo juntos y evitando lo más posible, digamos, que cada quien ande en su rollo, sino que nos involucremos, ¿no? Totalmente. Y de hecho, les comparto que Paco está casado con Denise, y tienen dos hermosas hijas. De hecho, les doy un detalle ahí, que ellos fueron de los primeros en sembrar en nuestro matrimonio, en el de Majo y mío. Antes de casarnos, ellos bien generosamente dieron de su corazón a nuestras vidas, diciéndonos: queremos que sepan que Dios va con ustedes, y siempre vamos a estar agradecidos y los amamos mucho. Eso fue acompañado de unos tostitos con elote. Entonces... Sí, de una buena botana para los que no son de México. Una buena botana. Y bueno, el día de hoy he invitado a Paco porque él es alguien que yo admiro muchísimo en este tema que vamos a tocar. El episodio anterior, el episodio 2, entramos a este tema que es la nutrición completa. La nutrición completa del creyente, y está basada en Hechos 2:42. Ahora, para hacer un resumen y resaltar algunas cosas que vimos el episodio pasado, quiero resumirlo en una pequeña frase, y es esta: tú y yo fuimos diseñados para vivir la vida cristiana en comunión con otras personas que son parte del cuerpo de Cristo, y lo hacemos por medio de enseñarnos la palabra, comer y orar juntos. Gracias a Dios que hay comida, ¿verdad? Gracias. Y luego somos transformados en lo personal, pero solo con otros podemos ser edificados, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, el día de hoy vamos a entrar al primer tema de lo que es nutrición completa, y es el tema de la enseñanza. ¿Y qué tema tan importante de la enseñanza, no? Sí, claro, digo, yo creo que a veces puedes llegar a ser un poco abrumador. Sí, totalmente. Ver la palabra, ver la Biblia y de repente decir, híjole, o sea, tengo que saber todo. Y la verdad es que no, la verdad es que no tienes que saber todo, o sea, más bien, pues el hecho de que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, pues sirve para eso, ¿no? Sí. Como que muchas veces Dios va a estar resaltando ciertos temas o ciertos atributos acerca de Él en la palabra, y tal vez hoy te está hablando a ti mucho acerca del amor, y hoy a mí me está hablando mucho acerca de la justicia, y no es nada más como que Dios es amor solamente, o solamente justicia, sino Él es todo esto. Entonces el hecho de que nos estemos compartiendo lo que Dios nos está mostrando, de alguna forma pues nos va enseñando toda sí, la palabra. Me encanta. ¿Te pasa que de repente quisieras ya leer toda la Biblia así y como que tener todo ordenado en tu mente, todo el contenido bíblico a tu disposición mental, así? Sí, de hecho, a cada rato me pasa eso porque
no sé, o sea, escucho alguna predicación o Y dices, algún quisiera, mensaje. ay, quiero comerme toda la Biblia, ¿no? En este Sí, momento. no, ya, y de que ya quiero estudiar una teología, una maestría en teología, porque entonces voy a conocer a Cristo y la palabra, pero pues no necesariamente, o sea, Sí. va por ahí, pero como que esta urgencia, esta hambre de que quisiera ya todo, Sí. todo así, no poquito, sino todo. Totalmente. A mí me pasa lo mismo. Y creo que eso es un punto tan elemental y tan esencial en este tema de la enseñanza. Eso que sucede cuando escuchamos la palabra. Me he dado cuenta que en mi vida, por ejemplo, y en esta situación que estamos describiendo, cuando escucho palabra que brota en mi ser, no solamente brota un asombro ni una maravilla en mi mente y en mi corazón, sino también brota un hambre y una sed por más de eso. Y creo que eso es justamente a lo que queremos llegar el día de hoy. Ahora, antes de adelantarnos y ya concluir y cerrar el podcast, porque creo que ese es un tema súper importante, quiero leer la cita bíblica de la cual vamos a estar como estudiando hoy o extrayendo la enseñanza de una manera también que sea práctica para que todos los que están oyendo y están preguntándose cómo podemos ser iglesia en nuestra casa, con mi familia, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos o amigos. Y es Hechos 2, 42 al 47, se los leo. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente y dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Esto es lo que hemos estado definiendo como nutrición completa. Y luego continúa el verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, y esto me encanta porque dice, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y este es el cierre de esta idea. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Wow. Qué descripción tan hermosa de la iglesia en Hechos. A mí me encanta. Podemos dividirla en estas tres partes donde describe o hace como este resumen de lo que la iglesia se dedicaba, y luego dice el resultado, donde todos comprendieron el evangelio, no solamente en su mente sino en su corazón, de tal manera que se despojaban de las cosas que tenían. Eso es impresionante. Sí, de hecho yo también tengo aquí apuntado en la Algunas Biblia, cositas. en las cositas. Sí, yo sí, es que yo me traje la Biblia, la de La física. de papel, Yo la de estoy física. en el iPad. Sí. Pero cuando termina el 42, que dice que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles, comunión y partimiento del pan y oraciones, le puse acto seguido, y luego dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Wow. Entonces, como que todo esto que empezó a suceder después de que la iglesia entendió cómo tenía que vivir, en qué esforzarse. O sea, que ya Cristo había pagado todo, que no, el esfuerzo no tenía que ser, digamos, en buscar ganarnos el amor de Cristo, sino perseverar en lo que ya Dios nos estaba dando. Está increíble. Sí. Pues empezaron a suceder todas estas maravillas y señales. Entonces, es una consecuencia de lo que ellos ya habían, de lo que ellos ya estaban viviendo. O sea, en el capítulo, en Hechos 1, habla de cómo el Espíritu Santo llenó a las personas, cómo descendió el Espíritu Santo, toca a las personas. Y lo que empieza a suceder es parte de cómo el Espíritu Santo estaba guiando sus corazones. Sí. Pero perseverar en estas cosas después los guió a que vieran todas estas maravillas, temor y señales. Entonces es como una consecuencia de ellos empezar a tener esta comunidad como iglesia, una vez que el Espíritu Santo ya los había tocado. Totalmente. Y dijiste algo que me impactó mucho, que no estaba en mis notas ni nada, pero quiero resaltar, y que francamente nunca me había dado cuenta de eso, de cómo
se fue quitada una carga de estar en la relación correcta con Dios, porque ya estaban en la relación correcta, ya no el esfuerzo era hacia eso, y ahora pudieron comenzar a disfrutar y esforzarse en otras cosas ya como un resultado de la obra de la cruz, ¿no? Y eso es increíble, me encanta. Y llegamos a este punto donde, aterrizándolo a la enseñanza, ¿cómo se puede vivir la enseñanza en el día de hoy conforme a lo que aprendemos en este pasaje en Hechos? Y yo quiero compartirles algo antes de entrar de lleno, y es algo de un contexto histórico que yo he estado comprendiendo los últimos días. ¿Sabes? Cuando leemos aquí que todos adoraban juntos en el templo cada día, y luego se reunían en las casas para la cena del Señor, compartiendo todas sus comidas con gran gozo, como que muchas veces no nos damos cuenta de la dinámica que llevaba la iglesia, porque estamos tan acostumbrados a la dinámica que llevamos el día de hoy. Claro. Una dinámica muy sencilla es la Biblia, ¿sí? A veces pensamos que ellos estaban en la casa y estaban hojeando la Biblia, el Antiguo Testamento y todo, pero eso era algo que no sucedía en ese entonces, porque no había tal cosa como Biblias impresas o en cada casa. Había pergaminos en los templos, y ahí la gente entonces iba al templo, escuchaba la palabra hablada por los sacerdotes en ese entonces y regresaban a las casas a estudiar ese extracto de la palabra. Y me encanta porque dice que comenzaron a dedicar a las enseñanzas de los apóstoles. Esto quiere decir que los apóstoles, habiendo escuchado la palabra que se leía ese día, por ejemplo, iban a las casas y ahora enseñaban a todas las personas de cómo esa palabra apunta hacia Cristo. Y eso era la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles, en las cuales los primeros creyentes empezaron a esforzarse en entender, en abrazar, después de muchos años de ley, ahora poder cambiar su manera de pensar, ¿no? Y algo bien, o sea, bueno, está bien impresionante eso, porque, digo, si lo piensas, wow, que por gracia de Dios ahora ya podemos tener Biblias en el celular, por todos lados. Cualquier parte. Sí. Abiertas en la entrada de nuestra casa, así en el Salmo 23. Sí, no, y es algo bien padre, es algo muy bonito, pero también me llama mucho la atención el hambre que la iglesia debió tener como para perseverar. Uh-huh. O sea, muchas veces como pensamos que realmente lo que necesitamos para nosotros perseverar en nuestra vida con Cristo tiene que ver, híjole, cuando tenga la Biblia, híjole, cuando tenga, no sé... Todos los recursos necesarios y... Los estudios. Los estudios, el diccionario en hebreo y todo eso, como que es como si fuera eso el determinante en si vamos a entender o perseverar uh-huh. En las enseñanzas bíblicas, uh-huh. o en las doctrinas de los apóstoles. Pero realmente, digo, en ese entonces lo que se veía de parte de la iglesia era hambre. Uh-huh. Era, o sea, hambre y esta necesidad de entre la misma iglesia estar buscando cómo bueno, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, cómo eso apuntaba a Cristo. Sí. Y si bien, pues, digo, esta iglesia no tenía todavía el Nuevo Testamento, porque pues estaba... Lo estaban viviendo, lo estaban escribiendo. ¿No? Se estaba escribiendo. Yo creo que lo mismo podemos hacer hoy. O sea, ya sea nosotros en la iglesia, empezando, o sea, nuestra casa, y en la iglesia, o sea, tú y yo, y uh-huh. Majo, Denise, todos. Y es, a ver, ¿cómo, esto de la Biblia, esto cómo apunta hacia Cristo? Sí. Y parte de eso es perseverar, de cómo esto apunta hacia Cristo. O sea, uh-huh. yo creo que a todos nos ha tocado escuchar y ser parte también, no nada más escuchar, de casos de cómo algún versículo fue tomado, o sea, tal vez con una enseñanza que nada que ver. Y cómo muchas veces la Biblia la podemos leer y pensar que se trata de nosotros. Wow, sí. Y realmente pues se trata de Cristo. Y eso era lo que la iglesia estaba tratando de hacer, perseverar
en la doctrina de los apóstoles. Sí. Y que hoy mismo lo podemos hacer, o sea, cuando nos juntamos, ya sea para tomar café, para lo que sea, es, oye, qué es lo que el Señor te está mostrando hoy en la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, que esto exalte a Cristo? Wow. Y eso es perseverar, o sea, cada vez ver con mayor claridad en la Escritura lo glorioso y lo magnífico que es Cristo. Sí, totalmente. Y me pongo a pensar ahorita que lo mencionabas, que no es coincidencia que esta es una labor que en ese momento se le da a los apóstoles, porque ellos habían sido las personas que caminaron con Jesús. Jesús modeló la vida del reino de los cielos con los apóstoles, y ahora ellos tenían la labor de modelar esa misma vida a los nuevos creyentes. Y no solo creo que era enseñanza palabra, sino muy al estilo judío, que en ese entonces el judío enseñaba a través de caminar con los maestros. Y el hecho de que sucedía en la mesa me encanta, porque quiere decir que era algo cotidiano, era algo natural que se daba entre ellos. La enseñanza, el aprender. Yo me imagino que había preguntas, sin fin de preguntas entre ellos, y mientras estaban comiendo, estaban preguntándose y esforzándose, dedicándose a entender y a conocer más a Cristo en las escrituras que ellos tenían disponibles en este entonces. Qué bendición que ahora tenemos nosotros tanto más. Y ahora nosotros como creyentes, como cuerpo, como iglesia, continuamos la labor en el sentido de que tenemos la palabra, ¿sí? Ahora tenemos un Nuevo Testamento que nos muestra las enseñanzas, la vida de Cristo, y cuando la leemos, tenemos la oportunidad de aprenderla y modelarla también a otros. Súper importante lo que acabas de decir de cómo las enseñanzas no solamente se daban, digamos, de manera oral, sino también, presenciales, viviendo con Cristo. Y digo, no sé si te ha pasado, pero al menos desde que el Señor me encontró, te puedo decir que las conversaciones más profundas, o sea, acerca de Cristo y más deliciosas, así que se me hace agua en la boca, o sea, han sido en una casa, o sea, han sido cuando nos fuimos a visitar a Chihuahua, cuando han venido a la casa, cuando está, o sea, aquí, o sea, y no solamente con ustedes, sino en general el cuerpo de Cristo. Sí. Son conversaciones porque es algo tan natural, o sea, como que empezamos a platicar y abrir nuestros corazones respecto a lo que Dios nos está hablando, pero no en un sentido de que, a ver, bueno, a partir de ahorita todos vamos a empezar a hablar acerca de lo que Dios nos está hablando, sino como que simplemente lo que Dios nos está hablando fluye y te desborda cuando estamos platicando acerca de Él. Sí. Y en el platicar, o sea, como que el escuchar lo que a ti Dios te está hablando, ves que lo que te acaban de decir, que Dios les acaba de mostrar, tú lo empiezas a ver en sus vidas, y sí es cierto. Wow. O sea, ves una actitud diferente en esta persona, o cosas tan pequeñas, pero detalles de humildad, detalles de amor por Cristo, de amor por las otras personas. La persona te lo acaba de contar, pero luego lo ves tú, tal vez un amigo sirviéndole café a su esposa y siendo atento. Ese tipo de detallitos, o sea, como que refuerza, pero eso no los puedes planear, simplemente... Suceden en la vida. Y eso es algo que, y de hecho, ahí quiero aterrizar el primer punto, porque de hecho ya siento que ya tocamos en sí, hemos ido tocando todos los puntos, y está bien. Yo dije hace ratito que iba a dar este preámbulo, pero ya nos dimos un clavado en serio. Sí. Y estamos viendo tres cosas muy importantes, y se las voy a decir. Les voy a decir los tres puntos porque probablemente ya los han escuchado a través de esta conversación. En cuanto a la enseñanza, cuando enseñamos en las casas o en la iglesia en casa, hay tres cosas a considerar. Una, enseñamos la vida de Cristo, ¿sí? Y es lo que compartimos entre nosotros. La vida de Cristo mismo es lo que nos une. Y es eso que sucede, que cuando uno le comparte al otro y el otro puede recibir parte de eso y lo ve de una manera muy real en la vida de la otra persona, y estamos compartiendo la vida de Cristo. No estamos
enseñando Biblia per se, o el fin no es conocer más la Biblia, sino poder conocer más a Cristo a través de la palabra, a través de la Biblia. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Número 2, enseñamos a obedecer la palabra también. Claro. Ese es un punto muy importante y podemos ahondar ahorita más en ese. Y voy a decir nada más el número 3. Compartimos el alimento y la enseñanza de manera mutua. Cuando te invitan por primera vez a casa de alguien y llegas muy, muy penoso y te sirven toda la cena, ¿sí? Y ellos te atienden y todo. Pero luego llega un momento donde estás en tal confianza que entras, puedes agarrar de la alacena. Eso es algo que sucedió ahorita. Ajá, ahorita llegó Paco, estamos de noche aquí grabando esto y me dijo, tengo ganas de algo dulce. Y abrió la alacena y me encantó porque se siente la vida de Cristo también fluyendo entre nosotros, que hay más confianza. Pero también algo sucede que de repente ya empezamos unos y otros a traer cosas, ¿sí? A veces traes una coca, a veces traes algo de tomar, algo de comer, alguna botana, algo para compartir con los demás. Y eso no solamente sucede en lo físico del alimento, sino termina también sucediendo en el corazón, en lo espiritual. Cuando tú te alimentas de algo y tienes algo para ofrecer a los demás también. Ahora, también hay ocasiones en las que tú tal vez no has podido alimentarte, pero vas a encontrar alimento en el cuerpo, en la iglesia, claro. Y eso es hermoso. Sí, la verdad es que, ese punto en específico de cómo podemos encontrar ese alimento a través del cuerpo, mira, a mí me gustaría decirte que, no, hombre, yo cada día leo la Biblia y que soy súper disciplinado en la oración y que, no, hombre, o sea... Esto lo vamos a cortar ahorita, ¿eh? No te creas. No, o sea, quisiera decirte que yo soy el súper cristiano, pero te soy bien sincero, no lo soy. Y batallo y a veces me afano con las cosas del día, sí. Y gracias a Dios, persevero en ello, pero todavía no lo he alcanzado. Y a lo que voy con todo con esto es... con todo esto es que es una delicia de la misericordia y de la gracia de Dios, que hay veces que si un día, no sé, yo no oré y que me siento débil, que si mi espíritu se siente débil, algo así, simplemente si ese día vemos a gente del cuerpo a platicar de la palabra, nos fortalece. Y sí. Hay veces que incluso nos vemos y fue algo muy casual y platicamos de cómo nos fue en el trabajo y de esto y el otro, pero hay veces que el verlos vivir a ustedes la palabra, o a otros creyentes vivir la palabra y escucharlos y tener simplemente pláticas que están impregnadas ahí como que con el evangelio, que te saben a Cristo, eso fortalece y digo, salgo de esas conversaciones y digo, quiero de Cristo, tengo hambre, quiero más de Cristo. Sí. Y te digo, pues me encantaría decirte que no, yo nunca... No te apures. Siempre leo la Biblia. Creo que hemos sido súper abiertos siempre de también mostrar nuestras luchas, Majo, yo, de que también es una lucha de todo creyente. Lo hablábamos la vez pasada, que no se da naturalmente. Si los creyentes en este entonces se tenían que dedicar, esforzar en eso, esmerar, quiere decir que tiene un costo, que hay que morir a una parte de uno mismo para poder llegar a ese punto de disfrutar. Y pasamos esas mismas luchas de simplemente, hoy no tuve oportunidad, pero hemos probado el deleite de llegar a casa de ustedes y poder nosotros recibir de ustedes, recibir de su matrimonio, recibir de lo que ustedes se han estado alimentando. Y eso es hermoso porque eso es el cuerpo. El cuerpo se nutre, el cuerpo fluye sangre entre todas las diferentes extremidades. Sí. Pero es la misma sangre y se comparten los nutrientes, ¿no? Wow. Entonces, a mí me fascina pensar que como cuerpo, que como iglesia, nos nutrimos y nos enseñamos de manera mutua. Y eso es algo a lo que quisiéramos también animarte. Ahorita vamos a llegar al punto práctico y aterrizarlo de manera bien sencilla, toda esta conversación, pero también me gustaría tomarnos un momento para hablar de esto de obedecer la palabra.
es tan especial como iglesia podemos enseñarnos mutuamente, no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, cuando lo estamos conversando entre nosotros. Qué bueno que llegas a este punto, porque yo ya estaba ansioso de que llegáramos a esta parte, porque hay una bendición cuando nosotros estamos teniendo una verdadera vida de iglesia, cuando realmente nos estamos uniendo y viviendo como cuerpo de Cristo y no solamente como, bueno, ahí nos vemos el domingo y listo y nadie sabe lo que está pasando en mi vida, Sí. o yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero cuando empezamos realmente a tener este discipulado, este codiscipulado, es cuando podemos nosotros perseverar en esta vida de obediencia. Y dos versículos que me gustan mucho, bueno, en Mateo 28, cuando se da la gran comisión, Sí. dice, por tanto, en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a veces ahí nos quedamos, pero el siguiente versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, yo creo que muchas veces ahí nosotros en nuestra vida nos quedamos en el, oye, sí, ya soy discípulo y le hablo a la gente acerca de Cristo. Y hay gente que el Señor la trae y se queda y sus ojos son abiertos y está muy padre, pero la Biblia no nos dice que nos quedemos ahí, sino que también tenemos que enseñarles y enseñarnos entre nosotros, Sí. de hecho, a que guardemos todas las cosas. Pero eso no se puede hacer cada quien por su lado, sino que tiene que ser Sí. en esta Comunidad ándale, esta comunidad. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no voy a ver acerca de mí, pero que tú sí las vas a ver. Sí. O sea, sinceramente, a veces yo me ponía a pensar y yo creo que los primeros años de mi caminar con Cristo, entre que me daba pena y que era medio orgulloso yo, medio bastantito, y yo no quería que la gente supiera lo que estaba pasando en mi corazón. Lo voy a decir así abiertamente, Alex. O sea, que yo batallaba con pornografía, que yo batallaba con ciertas situaciones sexuales. Y para mí, a mí me da mucha pena porque yo veía a todos como que si estuvieran viviendo de una manera súper santa. Y yo decía, ay, Señor, es que yo soy aquí el pecador, así de que ojalá que no se les pegue lo naco mío. Pero la verdad, hubo un punto de mi vida en el que el Señor puso tan fuerte el ser abierto respecto a lo que estaba pasando, porque si yo quería ser obediente a su palabra, si yo quería seguirlo, no iba a poder hacerlo solo. Wow. No iba a poder hacerlo solo. Y también, por ejemplo, en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. Yo creo que estos dos versículos, el de enseñarle a las personas, a los discípulos, a obedecer todo, pero también el restaurar a una persona. O sea, yo muchas veces lo veía como a la persona nueva, ¿no? Que llegaba a la iglesia y que tal vez venía con muchas situaciones y problemas de alcohol o lo que sea. Y yo lo veía para ellos, pero la verdad es que fue en este punto que el Señor puso en mi corazón, oye, sí, o sea, qué bueno que estás amando al prójimo y a la persona que viene para restaurarle, para ayudarle a que obedezcan todas las cosas, pero primeramente eso es para mí. Alguien va a necesitar restaurarme y no hay manera en que yo sea sorprendido en alguna falta si yo no soy transparente. Wow. O sea, a menos que me cachen de que, híjole, salieron unas fotos por ahí. No conviene. Y no conviene. Sí. Entonces, si yo quiero comprometerme todavía más en perseverar en mi obediencia a Cristo y mi amor por Cristo, pues yo creo que hay dos cosas. En el yo ser completamente transparente para que tú me puedas restaurar, para que tú me puedas confrontar, para que tú me puedas animar. Sí. Y al revés, ¿no? También. Sí, exactamente. Yo creo algo y lo he mencionado cuando nos hemos reunido y creo que el cuerpo sana. ¿sí? El cuerpo
nos sanamos unos a otros cuando estamos unidos. Majo lo mencionó el episodio pasado, que de estas personas que creen que pueden vivir la vida cristiana sin la iglesia, o que pueden o decir, creo en Cristo, pero ya no creo en la iglesia. Quiero decirte que en la iglesia, de una manera saludable, puedes encontrar sanidad también. Porque una mano, si es cortada del cuerpo y se corta un dedo, ¿sí? Adicionalmente, no tiene capacidad absoluta de esa herida de sanar. La herida del dedo, porque la mano cortada, pues, ¿qué? Sí. ¿Qué le hacemos? Pero una vez que la mano está en el cuerpo, cuando la mano está unida, el cuerpo mismo se encarga naturalmente de proveer todo lo necesario para que esa herida sane. Y creo lo mismo para la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Si tú has estado apartado de la iglesia, si tú has visto que hay heridas en tu corazón, quiero animarte a que te acerques con algunos otros creyentes, que converses la Biblia, que hagas preguntas, que coman, que compartan y se enseñen. Y vas a ver cómo va a haber una sanidad en tu corazón, una sanidad en tu manera de pensar, tanto de Cristo como de la iglesia. Claro, y me gusta mucho la palabra que estás usando, sanidad. Uh-huh. Creo que hay dos cosas, ¿no? O sea, podemos verlo por ambos lados. Nosotros acercarnos a que algún otro creyente nos esté discipulando, que nos esté ayudando, que estemos teniendo esta apertura de nuestro corazón. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, nosotros también estar amando al cuerpo de tal manera que alguien se pueda sentir en la confianza de acercarse con nosotros. Sí. Porque a veces también, si nosotros damos esta apariencia de perfección, esta apariencia de como, híjole, yo ya la alcancé. Uh-huh. O sea, Pablo decía, yo no la he alcanzado, pero a veces nosotros damos esa apariencia como si fuéramos una autoridad en moralidad, una autoridad en santidad o algo. Sí. No sé cómo decirlo, pero cuando nosotros somos bíblicos y somos reales respecto a que todos estamos en un proceso, sí, eso también da la apertura a que haya gente que se acerque y que sepa que si se acerca contigo no es para juzgarle, uh-huh, sino más bien para ayudarle en que él persevere en su santidad. Sí. Obviamente, en algunas ocasiones eso va a implicar una confrontación. Sí. Pero no es lo mismo regañar nomás por regañar y otra cosa es vaya a confrontar en amor, ¿no? Sí, totalmente. Creo que, hemos hablado de tantas cosas sobre la enseñanza y quisiera ir cerrando en un tema práctico. Algunas cosas, tal vez tú te estás preguntando, bueno, yo quisiera comenzar con mi familia, quisiéramos poder empezar a ser iglesia en nuestra casa, ahorita que no podemos reunirnos tal vez en un edificio con otros creyentes. Y si tú estás ahí o con amigos, yo quiero resumirte rápidamente los 3 puntos que hemos estado hablando a través de toda esta conversación entre Paco y yo. El primero de ellos, y creo que es el más importante, es que enseñamos la vida de Cristo, ¿sí? Estudiamos la vida de Cristo en la palabra, estudiamos a Jesús. Jesús le dice en una ocasión a los fariseos que ellos estudiaban las Escrituras porque creían que en ellas encontrarían la vida. Y tú y yo podemos cometer el error de estudiar la palabra por estudiarla o por cumplir con algo, pero quiero animarte a que estudies la palabra para encontrar cómo ella apunta a Cristo y en Cristo encontrar vida. Y número 2, enseñamos también no la Biblia, sino también enseñamos a obedecer la palabra, a obedecer la Biblia, ¿no? No sé si tú quieras agregar así un resumen rápido de esto. Pues me gustaría más como algún consejo práctico. Uh-huh. Elige a alguien, una persona madura en el Señor y empieza a rendirle cuentas. Uh-huh. Sé transparente y permite que esta persona te ayude a perseverar en tu crecimiento espiritual. Sí, y número 3, el compartir el alimento no solo físico sino espiritual, que tú puedas, tal vez hay algo que Dios está hablando en tu corazón, algo de tu vida,
y tal vez estás cenando con tu familia y que ahí puedas abrir con ellos. Oigan, Dios ha estado hablando de esto en mi vida, y tal vez iniciar una conversación. Esta semana nos llegó una pregunta por Instagram que yo quisiera tomarme el tiempo de contestar aquí. Me preguntaban, ¿qué hago si mis amigos o mi familia no quieren tener un momento así? Y creo que la manera más fácil y práctica de introducir a las personas a la vida de Cristo es que ellos la puedan ver en ti, ¿sí? Tú les enseñes a través de las acciones y en momentitos pequeños, como tal vez estar sentados a la mesa para cenar juntos, que puedas dar algunas pequeñas enseñanzas. Tal vez son algunos segundos que te escuchan y que Jesús puede obrar a través de tu vida, y que estés orando por tu familia, por tus amigos, que busques momentos para poder darles cosas prácticas o enseñanzas que ellos puedan atesorar en su corazón de una manera sencilla. Sí, ese tercer punto, ese tercer consejo, Danilo, se me hace súper importante, y la verdad es que le doy gracias a Dios porque esto es algo que yo he podido vivir en carne propia, que cuando el Señor me encuentra, pues Él empieza a obrar en mí, y mi familia pues se sacó de onda, pero hoy veo el fruto, y de verme al principio como esta persona, Paco está chiflado, está loco, lo que sea, de a mi hermano estar buscando él al Señor tan apasionado. Y antes de que me casara, tenía un estudio de Biblia ahí con mis papás, entonces orando, y como tú dices, mostrando la palabra en cosas muy prácticas. Sí. Muy, muy, muy prácticas. Sí hacen la diferencia. La oración y mostrar estas cosas prácticas. Sí, el Señor es bien bueno Él quiere alcanzar a las personas que están alrededor de ti, y también quiere glorificarse a través de tu vida. Entonces yo te animo a que estés orando, a que te alimentes, porque nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de enseñarle algo a alguien, y de lo que te has estado alimentando tal vez vas a poder alimentar a alguien más. Y bueno, estamos terminando este episodio. Muchas gracias, Paco. Gracias por tomarte el tiempo de conversarlo aquí con nosotros. Si tú estás comenzando esto, con quien sea que lo estés haciendo, no necesitas tener un posgrado ni una maestría en teología, sino que el Espíritu Santo ha sido puesto y depositado en tu corazón para revelarte a Cristo en la palabra. Y queremos animarte este día a que te puedas esforzar en eso. No sé si quieras dar una palabra final, Paco. No, pues solamente eso que tú dijiste, ¿no? El Espíritu Santo, el autor de la Biblia, vive dentro de ti. Entonces, él le dice la Biblia en Juan 16 que Él te guía hacia la verdad, y que Él glorifica a Cristo. Entonces, Él es el más interesado en glorificarse. Él está completamente comprometido en eso, en glorificar a Cristo. Entonces, a darle con todo. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio número 3. Muy pronto vamos a estar agregando también una sección de preguntas y respuestas al final de cada episodio. Cada semana vamos a estar abriendo una pregunta en Instagram para que tú puedas enviar tus preguntas, tus dudas, y vamos a estarnos tomando el tiempo para responderlas en los episodios posteriores. Gracias de nuevo, que Dios te bendiga y hagamos iglesia juntos en nuestro hogar.